Muy buenas, profesor Cuminao. Esta va a ser mi presentación sobre mi experiencia en la pasantía 1. Mi nombre es Gustavo Riquelme. Y bueno, antes de empezar, quiero disculparme por mi tono de voz un poco nasal, que me encuentro resfriado en estos momentos, así que mi voz suena un poco rara, pero espero que no sea un impedimento para hacer la presentación. Bueno, mi lugar de pasantía fue Novena Digital. Bueno, aquí voy a hacer una breve descripción del medio. Novena Digital es un medio de comunicación digital, como su propio nombre lo dice, centrado en la cobertura de información principalmente regional y en menor medida nacional, aunque con un enfoque flexible en casos excepcionales como lo fue en este año con las campañas y elecciones presidenciales o acontecimientos relevantes por su prominencia social o política. Que bueno, de hecho como este año fueron las elecciones, el grueso o lo más el grueso de las publicaciones del Novena Digital este último tiempo estuvo centradas casi exclusivamente en las campañas presidenciales, en las elecciones. Primero la primera vuelta con los diputados, senadores y los candidatos que pasaban a segunda vuelta presidenciales. Y este último tiempo con la segunda vuelta. El debate de Anatel, bueno, todo eso que tuvo que ver con las elecciones. Con contenido centrado en cápsulas informativas, reels y columnas de opinión, logran un enfoque dinámico. Y con más de 100.000 seguidores en Instagram y 30.000 en Facebook, cuentan con la relevancia suficiente para acceder a personajes como José Antonio Cast, quien fue entrevistado hace unas pocas semanas antes de la segunda vuelta de las elecciones, donde hizo aclaraciones o respondió a dudas de la ciudadanía y de los periodistas ahí presentes, Pablo Kejer, que fue mi supervisor, y Melissa Riquelme, otra periodista que trabaja ahí, sobre distintos temas, su postura, sus propuestas, cómo iba a abordar algunas temáticas sociales en caso de salir electo. Varias cosas, estuvo muy interesante la entrevista. Y bueno, otro personaje relevante que pasó por Novena Digital fue Franco Parisi, que fue entrevistado hace algunos años. Así que se puede ver que Novena Digital tiene acceso a varios personajes relevantes de la política o el panorama nacional. Bueno, aquí voy a presentar algunos contenidos de mi autoría. El primero de tres es un artículo que escribí a raíz de la resolución del tercer tribunal procesal por lo penal con el caso SQM. El caso es la trama de colusión política y financiamiento irregular más grande de la historia de Chile, que finalizó con todos los imputados en libertad, entre ellos el ex candidato presidencial Marco Enrique Jominami, Meo. Y bueno, aquí hago una descripción más que nada sobre la resolución del caso, y abordo muy por encima también todo lo que fue de de colusión política que había, los financiamientos irregulares, principalmente la campaña de Marco Enrique Jominami, entre otros temas. Es una nota bastante escueta, no profundiza mucho en todo lo que fue la temática en sí, porque es un caso bastante complejo y bueno, Novena Digital es un medio digital, entonces toda la información tiene que estar encapsulada en el formato de redes sociales, así es que no pudo ser tan profundo como a mí me hubiese gustado. Bueno, continuando con los contenidos que fueron realizados por mí para el medio de Novena Digital, aquí tenemos dos cápsulas en formato audiovisual de Reel. La primera es sobre un episodio que vivió Evelyn Matei después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, cuando quedó eliminada, por así decirlo, quedando en el quinto lugar. Ella se dirigió al recinto donde José Antonio Cast estaba celebrando su paso a segunda vuelta para mostrar sus felicitaciones y manifestar su apoyo para el candidato republicano en segunda vuelta. Bueno, al retirarse de este recinto, ella vivió un episodio bastante incómodo, por así decirlo, con los periodistas que se encontraban ahí, ya que al retirarse parece que hubo una pregunta que la incomodó y le hizo un gesto obsceno a los periodistas. Prácticamente les mostró el dedo del medio. Bueno, aquí tenemos
otra cápsula, esta vez sobre el discurso que dio Janet Jara, un discurso de 25 minutos aproximadamente. Bueno, yo tomé un extracto de parte de este discurso y escribí una columna de opinión. Bueno, no sé si llamarlo columna de opinión, pero di mi opinión sobre el contraste que hay entre las declaraciones o el discurso que ella estaba haciendo, llamando a la unidad y haciendo prácticamente una referencia a la meritocracia en un país que se encuentra bastante dividido y cuya realidad social es bastante diferente. Bueno, yo hice ese paralelismo. En la nota en la nota completa, en la descripción se puede ver más a profundidad mi pensamiento sobre este momento. Bueno, y mi experiencia en el medio, mi experiencia en Novena Digital fue bastante positiva. Recibí bastantes refuerzos positivos, valga la redundancia, y pude corregir algunos errores de mi metodología de trabajo. Si bien pudo haber sido una experiencia bastante más enriquecedora, comprendo que por circunstancias personales no me fue posible sacar todo el partido de la situación. Bueno, no sé si usted lo sabe, pero yo trabajo los fines de semana y me perdí de algunos panoramas, por así decirlo. Por ejemplo, Pablo Quejer, que era mi supervisor, me invitó al aniversario de Vilcún a cubrir el evento, pero yo no pude asistir porque era un sábado y yo tenía que trabajar. Bueno, se dio otro episodio curioso el día lunes, después de la primera vuelta de las elecciones. En el medio supuestamente iban a entrevistar a Tomás Kast y yo iba a estar presente ahí, de camarógrafo. Y la verdad me llamó bastante la atención porque era mi primera experiencia con un personaje prominente de la política. Y bueno, al final Tomás Kast no llegó, no avisó nada, así que funó todo, no se dio. Y finalmente no pude estar en la entrevista de José Antonio Kast porque mi pasantía ya había terminado. Entonces, bueno, si bien mi trabajo fue bastante monótono porque me dediqué solamente a la redacción, a la realización de ejercicios, como por ejemplo la simulación de una nota un despacho de prensa, no pude tener experiencias reales más allá de lo que es la redacción y la investigación. Sí puedo decir que en ese sector al menos fue una experiencia bastante positiva. Sobre todo por el apoyo que tuve de mi supervisor Pablo Quejer, que estuvo bastante preocupado y bastante atento y fue bastante paciente también. Nos enseñó mucho y nos corrigió los errores, nos destacó las virtudes que teníamos mis compañeros Florencia Villalón y Benjamín Campos, que dieron la pasantía conmigo. Y bueno, justamente por eso recomiendo encarecidamente Novena Digital como medio para la realización de una pasantía. La exigencia es justa para un estudiante universitario, entendiendo que se trata de profesionales en formación. Y creo que fue una experiencia bastante enriquecedora. Bueno, muchas gracias.